Hola, bienvenidos a One Class, el espacio donde resolvemos ejercicios paso a paso con explicaciones claras y sencillas. Ejercicio 21-22 del libro Sears y Semansky, volumen 2, edición 14. Dice lo siguiente: par de bases en el ADN 2. Tome como referencia el ejercicio 21.21. Entonces, si desean, pueden ir y revisar el ejercicio punto 21, ahí está desarrollado, o en todo caso, si quieren ver exclusivamente este video, les doy de información a qué se refiere el ejercicio 21.21. Simplemente tener como referencia que cada carga de la figura que está ahí abajo tiene un valor de más o menos E, o sea, positivo o negativo, el valor de la carga de un electrón o protón. Muy bien, entonces continúo. La figura E21-22 muestra la unión de las moléculas de la citosina y la guanina. Las distancias entre OH y HN son cada una de 0.110 nanómetros. En este caso, suponga que la unión se debe solo a las fuerzas entre las combinaciones OHO, NHN y OHN, y también de que estas tres combinaciones son paralelas entre sí. Calcule la fuerza neta que ejerce la citosina sobre la guanina debido a las tres combinaciones anteriores. ¿Esta fuerza es de atracción o de repulsión? Muy bien. Entonces vamos a darle solución al ejercicio. Solución. A ver, hay que tener en cuenta, para entender el ejercicio, me están dando la distancia entre OH y HN, que vale 0.110 nanómetros. Entonces vamos a ponerlo por acá. Entonces decimos la distancia OH vale 0.110 nanómetros. Y la distancia HN también me dice que vale 0.10 nanómetros. Muy bien. Me dice que tome como referencia el ejercicio 21.21. Con respecto a ese ejercicio, simplemente hay que tener en cuenta que cada carga, o sea, cada carga de K, cada valor de la carga dice que vale más o menos E, de acuerdo al signo que tienen. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta que E vale 1.602. 1.602 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Listo. Ahora, me está que me pide que calcule la fuerza neta que ejerce la citosina sobre la guanina. ¿Sí? Entonces, ¿qué fuerza neta? ¿Qué fuerza total está aplicando la citosina sobre esto, sobre la guanina? Pero hay que considerar ciertas cosas, me dice. Suponga que la unión se debe solo a las fuerzas de qué combinaciones OHO, ¿dónde está OHO? O sea, es solamente esta combinación. ¿Qué más? NHN, solamente esta combinación de acá, y OHN. Entonces, esta combinación de acá. Entonces vamos a analizar solamente en estas tres combinaciones. Ahí nada más me dice que se debe las fuerzas en esas combinaciones. Y considerar
que esas combinaciones son paralelas, dice entre sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo grafico la fuerza, como están paralelas, entonces las fuerzas también van a ser paralelas. Perfecto. Mm, Muy bien. Hay que recordar que la ley de Coulomb para aplicar es la fuerza es igual a multiplicado por la constante K multiplicado por la carga uno multiplicado por la carga 2 dividido entre la distancia que hay entre la carga uno y la carga 2 elevado al cuadrado, ¿no? Teniendo en cuenta que el K es una constante que vale 8,99 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace el análisis de este ejercicio? La idea es analizar pares de cargas. Entonces, primero voy a analizar qué fuerzas estaría generando entre este par de cargas. Luego, qué fuerzas estaría generando entre este par de cargas. Y luego, qué fuerzas estaría generando entre este par de cargas. Entonces, ahí estaría utilizando las combinaciones de OH-O, que es la primera. Así que procedemos a desarrollar. Entonces diríamos, primero sería para el oxígeno, que me dice que es negativo, y el hidrógeno, que me dice que es positivo. Entonces, si yo tengo una carga negativa con una carga positiva, como son cargas opuestas, entonces esas cargas se van a atraer. Por lo tanto, existiría atracción. Existiría una fuerza de atracción. Ahora si calculamos esa fuerza, entonces reemplazando, voy a llamarlo F1, entonces sería F1 es igual a K, utilizando la ley de Coulomb, ¿sí? F1 sería acá, que vale 8,99 por 10 elevado a la 9. Eso multiplicado por la carga uno, en este caso sería el oxígeno. Bueno, recordar que por aquí también voy a escribirlo, que cada carga me dice que es E positivo o negativo E. ¿Sí? Acá hay que tener cuidado. Cuando reemplazas por los valores de la carga, o sea que en otras palabras, si Q1 es positivo o es negativo, se reemplaza solamente su valor numérico, no se reemplaza con los signos. ¿Cómo también puedes entenderlo? Puedes decir, reemplazamos su valor absoluto, ¿sí? Entonces acá no intervienen los signos de los valores de la carga. Así que así la carga sea negativa o sea positiva, va a tener va a valer E, ¿sí? E. Entonces, ¿pero qué tiene que ver los signos? Los signos tienen que ver más que todo con las direcciones de las fuerzas. ¿A qué me refiero? Al siguiente análisis. Si las cargas son diferentes, como en este caso, el oxígeno es negativo y el hidrógeno positivo, entonces tienen cargas diferentes. Y cuando tienen cargas diferentes, perdón, cargas opuestas, y cuando tienen cargas opuestas, entonces hay una fuerza de atracción. En eso nada más interviene el signo, para ver si son fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión. Pero en la fórmula, nuevamente repito, solo se reemplaza sus valores en valor absoluto. Por lo tanto, como Q, como las cargas valen E, entonces Q1 sería E
y Q2 también valdría E, porque recuerda que los valores de la carga son más E y menos E, así que ambos son E. Entonces acá sería E al cuadrado, ¿no? Entonces reemplazaríamos E al cuadrado, que sería 1,602 por 10 elevado a la menos 19, eso elevado al cuadrado, dividido entre la distancia que están separadas esas cargas. En este caso estamos analizando de O a H. ¿Y qué me está diciendo en mi enunciado? Que OH está separado 0,10 nanómetros. Así que convirtiéndolo en metros sería 0,110 nano, es 10 a la menos 9, entonces elevado al cuadrado. Por lo tanto, de acá podemos encontrar, haciendo el cálculo, S es igual a 1,9 por 10 elevado a la menos 8 newton. Vamos para el siguiente par. Entonces, ahora analizaríamos para HO. Es H positivo, ¿sí? Para H positivo y O negativo. Que ahora sería esta distancia de acá. Entonces, teniendo en cuenta que OH me dice que vale 0,110 nanómetros, entonces desde H hasta O sería la diferencia, ¿no? Si todo vale 0,29, entonces sería 0,180 sería, ¿no? Entonces reemplazamos. Perdón, antes que me olvide, hay que analizar cómo son las fuerzas acá, si es de atracción o de repulsión. A ver, vemos, el hidrógeno es positivo y el oxígeno negativo. Entonces tienen, las cargas tienen signos opuestos, por lo tanto va a haber una fuerza nuevamente de atracción. Siempre es importante hacer este análisis, ¿sí? Ese es lo primero que deben de hacer. Entonces ahora sí calculo la fuerza, sería nuevamente K, que vale 8,99 por 10 elevado a la 9 por la carga, nuevamente Q1 y Q2. Recordar que las cargas son iguales, por lo tanto sería el valor de E al cuadrado. Eso sería 1,602 por 10 elevado a la menos 19. Eso elevado al cuadrado dividido entre la distancia que hemos dicho que es 0,180, ¿no? 0,180 nanómetros es 10 elevado a la menos 9, eso elevado al cuadrado. Haciendo el cálculo respectivo, encontramos que la fuerza vale 0,7 por 10 elevado a la menos 8 newton. Vamos con el siguiente análisis. Ahora el siguiente par sería este oxígeno con este oxígeno. Entonces sería para oxígeno negativo y el oxígeno negativo. Entonces, nuevamente vemos que si hay atracción o repulsión, vemos que los signos son iguales, ¿sí? Entonces tienen el mismo signo. Y cuando tienen el mismo signo, entonces esas cargas se van a repeler. Va a haber una fuerza entonces de repulsión. Ahora hacemos el cálculo de cuánto vale esa fuerza. Nuevamente sería
K que vale 8.99 por 10 elevado a la 9 por la cara al cuadrado, que es 1.602 por 10 elevado a menos 19 es elevado al cuadrado, dividido entre la distancia que hay entre esos dos oxígenos, que vale 0.290 nanómetros. 0.290 nanómetros, que es 10 elevado a la menos 9 es elevado al cuadrado. Haciendo el cálculo respectivo, obtenemos que vale 0.3 por 10 elevado a la menos 8 newton. Muy bien, ya acabé con la primera combinación, con esta combinación. Ahora vamos a pasar a la combinación de K, ¿sí? Que me dicen en el enunciado solamente son estas tres combinaciones. Entonces vamos a la del centro ahora. Entonces ahora sería para el nitrógeno con el hidrógeno. Nitrógeno tiene carga negativa y el hidrógeno que tiene carga positiva. Entonces vemos qué tipo de fuerza es. Nuevamente ahí son signos opuestos, por lo tanto hay una fuerza de atracción. Atracción. Entonces hacemos el cálculo. Sería F4, sería K, que vale 8.99 por 10 elevado a la 9 multiplicado por la carga elevada al cuadrado, que es 1.602 por 10 elevado a la menos 19, eso elevado al cuadrado, dividido entre la distancia entre el nitrógeno y el hidrógeno, que es esta distancia de K, NH. Pero ¿qué me da de información? Que Hn vale 0.110 nanómetros, o sea que esto vale 0.110 nanómetros. Si todo vale de extremo a extremo, de nitrógeno a nitrógeno vale 0.300 nanómetros, entonces NH sería la diferencia de esos dos. Por lo tanto, valdría 0. Sería 29, ¿sí? Sería 0.290 nanómetros, ¿no? No, 0.190, perdón. 0.190 nanómetros. 0.190 nanómetros. Nanómetros es elevado a cuadrado. Bien, a ver, un momentito voy a hacer el cálculo. Pues eso equivale a 0.6 por 10 elevado a la menos 8 newtons. Seguimos con el siguiente, de la 4. Ahora sería la 5, ¿no? Entonces ahora sería, el siguiente par sería ahora hidrógeno con nitrógeno. Entonces hidrógeno que es positivo y nitrógeno que es negativo. Entonces como hemos visto ya en los casos anteriores, existiría una fuerza de atracción, ¿no? Atracción. Entonces hacemos el cálculo. Sería 8.99 por 10 elevado a la menos 9, que es el valor de acá, por la carga que vale
1.602 por 10 elevado a la menos 19 es elevado al cuadrado, dividido entre la distancia que están separadas, el hidrógeno con el nitrógeno. Pero ya hemos visto que el hidrógeno con el nitrógeno me están diciendo que vale 0.110 nanómetros. Así que sería 0.110 nanómetros, que es nano, que es 10 elevado a la menos 9, es elevado al cuadrado, obteniendo un valor de 1.9 por 10 elevado a la menos 8 newton. Ahora con el siguiente par. Ahora sería para de nitrógeno hasta el nitrógeno, de extremo a extremo, nitrógeno negativo y el nitrógeno negativo. Entonces, nuevamente por el mismo análisis que hemos hecho en los anteriores, negativo con negativo sería una fuerza de repulsión, ¿no? Haciendo el respectivo cálculo, ya sería acá que vale 8.99 por 10 elevado a la menos 9. Eso por el valor de la carga elevado al cuadrado. Sería 19 al cuadrado. Dividido entre la distancia que están separadas desde el nitrógeno hasta el otro nitrógeno, que vale 0.300, dice. 0.300 nano, que es 10 a la menos 9 elevado al cuadrado, obteniendo un valor de 0.24 por 10 elevado a la menos 8 newton. Vamos con el siguiente par. Sería las 7. Ya terminé con el par del centro. Con esta combinación, ahora solamente me falta esto. O sea que sería oxígeno con hidrógeno. Para oxígeno, que es negativo, y el hidrógeno, que es positivo. Entonces sería la fuerza, ¿vale? K, que es 8.99 por 10 elevado a la menos 9, multiplicado por el valor de la carga, que es 1.602 por 10 elevado a la menos 19, es elevado al cuadrado, dividido entre la distancia que hay entre O y H. Si yo sé que HN vale 110 y el total vale 290, entonces 290 menos, bueno, 0.290 menos 0.110, eso de ahí es igual a 0.180, ¿no? Nanómetros, que sería 10 elevado a la menos 9. Acá, por cierto, signos, antes de hacer el cálculo, signos opuestos, entonces existe atracción, ¿no? Ahora sí, haciendo el cálculo, eso es igual a 0.7 por 10 elevado a la menos 8 newton. Entonces, a ver, para que se pueda visualizar un poquito más. Mm, Vamos ahora el siguiente par, que sería el octavo par, ¿no? Entonces ahora sería para hidrógeno, que es positivo, y el nitrógeno, que es negativo. Entonces, nuevamente, signos opuestos, existe atracción. Entonces, tendríamos
F8 es igual acá, que es 8,99 por 10 elevado a la 9. Para que pueda alcanzarme voy a hacerlo más a la izquierda. Entonces diría F8 es igual acá, que es 8,99 por 10 elevado a la 9 multiplicado por el valor de la carga, que es 1,602 por 10 elevado a la menos 19, 10 elevado al cuadrado, dividido entre la distancia que hay entre el hidrógeno y el nitrógeno, que sería 0,110 nanómetros. Recordar que es 10 elevado a la recordar que es 10 elevado a la menos 9, es elevado al cuadrado. Obteniendo, haciendo el cálculo, tenemos un resultado de 1,9 por 10 elevado a la menos 8 newton. Perfecto. Y por último, calculamos el décimo. El décimo par que sería para oxígeno negativo y el nitrógeno negativo. Entonces, signos iguales, hay una fuerza de repulsión. Hacemos el respectivo cálculo. F9, que sería K, que vale 8,99 por 10 elevado a la 9, multiplicado por la carga, que es 1,602 por 10 elevado a la menos 19, eso elevado al cuadrado, dividido entre la distancia entre el oxígeno y el nitrógeno, que vale 0,290. 0,290 nanómetros, que sería por 10 elevado a la menos 9, eso elevado al cuadrado, obteniendo un valor de 0,3 por 10 elevado a la menos 8 newton. Perfecto. Entonces ahora sí, ya tengo la carga eléctrica que existe entre cada parte. A mí me está pidiendo la fuerza neta. Entonces, para calcular la fuerza neta es la suma de todas esas fuerzas. Pero hay que tener cuidado. No es solamente sumar, sino aquí viene el análisis que hicimos al inicio, que es los signos. Porque de acuerdo a los signos que tienen, existen fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Entonces, atracción vamos a considerarlo en un sentido y repulsión estaría en la otra, en el otro sentido. Entonces, como me dice que yo calcule la fuerza neta de de la citosina sobre la guanina, entonces las que estarían para acá, que serían fuerzas de repulsión, ¿sí? ¿Por qué? Porque la citosina estaría aplicándolo a la guanina. Entonces, en repulsión quiere decir que lo va a alejar, entonces estaría dirigido hacia acá. Y las de tracción lo tendría que atraer, entonces tendría que estar dirigido hacia acá. Entonces, como vemos, están en signos opuestos. Por lo tanto, repulsión lo vamos a considerar positivas y atracción negativas. Así que la fuerza neta sería la suma de todas ellas. Vamos a hacerlo por pares, por combinaciones, perdón. Entonces, primero esta combinación. Entonces sería la suma, primero repulsión, sería esto de acá. Luego restar las de atracción. Sería 0,3 menos 0,7. Y la primera también es atracción, por lo tanto también sería resta menos 1,9. ¿No? Todos que están por 10 elevado a la menos 8. Deshaciendo ese cálculo, vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo así, fuerza neta 1, será la primera combinación. O ponerlo así, fuerza de la primera combinación. Al hacer ese cálculo, obtendríamos un valor de menos 2,30
por 10 elevado a la menos 8 newton. Ahora vamos a calcular la fuerza neta de esta combinación. Nuevamente, que sería la 4, 5 y 6. Entonces, ahora la combinación 4, 5, 6. Tengo repulsión. Recuerda que se hace hacia la derecha, así que primero escribimos eso y restamos la de atracción, que sería menos esto y menos esto. Entonces, si hacemos su respectivo cálculo, entonces diría la fuerza neta de la segunda combinación sería igual a menos 200,26 por 10 elevado a la menos 8 newton. Y por último, la fuerza de la tercera combinación sería primero repulsión, luego hay que restar las de atracción. Esto menos esto de acá. Haciendo el respectivo cálculo, obtengo que eso vale menos 2,30 2,30 por 10 elevado a la menos 8 newton. Entonces, en conclusión, la fuerza neta es la suma de todas ellas. En este caso, todos son atracción, así que todos son negativas. Sumamos, obtenemos negativo 6,86 por 10 elevado a la menos 8 newton. Entonces, la fuerza neta diríamos que vale 6,86 por 10 a la menos 8 newton. Y me pregunta, ¿esta fuerza es de atracción o de repulsión? ¿Qué me está saliendo? Me está saliendo negativo. ¿Y qué hemos dicho? Cuando hemos hecho las sumas de cada una de ellas, hemos dicho que repulsión está dirigida hacia la derecha y atracción hacia la izquierda. Entonces, lo que está a la izquierda, ese es el negativo. Entonces, como está negativo, quiere decir que está a la izquierda, o sea que la fuerza está así. ¿Y qué me está diciendo esta fuerza cuando está dirigido hacia acá? Que la guanina está siendo jalado a la citosina. ¿Por qué hacemos ese análisis? Porque yo estoy calculando la fuerza neta de la citosina que ejerce sobre la guanina. Entonces, si la fuerza está para acá, lo está trayendo la citosina a la guanina. Si lo está trayendo, entonces es una fuerza de atracción. Muy bien, espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse. Muchas gracias por ahí, denme un like. Gracias por todo su apoyo.